listen to the story that this corrido has to tell. So many old Mexican ballads begin this way, passed on from generation to generation. They sing of unsung heroes and events. This corrido tells of Pedro J. Gonzalez, a man whose life story symbolizes the history of people of Mexican descent in the United States. Today, Pedro is 88 years old. He lives in San Isidro, California, less than a mile from the Mexican border. Like many Mexicans of his generation, Pedro recalls fighting on the battlefields of the Mexican Revolution in 1910. Later, in the 1920s in Los Angeles, Pedro became the most famous Spanish-speaking radio and recording star of his generation. In 1934, at the height of his popularity, Pedro was sentenced to 50 years in San Quentin prison after one of the most controversial court cases in Los Angeles history. Ramo. En el ramo Me imagino que es de la fresa. Sí. Adelante. Yo desde entonces... For the past 66 years, Pedro and his wife Maria have faced a life together, covering 5 generations and 84 descendants. They first met during the Mexican Revolution when enemy troops were about to execute Pedro. To save his life, Maria and several school children ran out and stood between Pedro and the firing squad. Pues estaba muy chamaca, que iba a saber yo del peligro. Me dijeron, arrímate, ponte ahí con todas las niñas, pues yo fui y me puse junto de ellos. Uno ignora el peligro en esa edad. A los 3 años, sí, accidentalmente en un party, en una fiesta, me la presentó la mamá, dice, esta señorita es mi hija, es una de las que estaban entre el pelotón de soldados que le iban a fusilar. Me acordé de aquella tragedia. Y tocó la música, le pedí permiso para bailar, bailé y luego ahorita le hice el amor. A los 3 meses ya éramos. Nos casamos. From 1910 to 1917, Pedro's life was engulfed by the Mexican Revolution. Reacting to the long dictatorship of Porfirio Díaz, almost 2 million Mexicans would lose their lives in the first major revolution of the 20th century. Carabina 30-30, que los rebeldes portaban y decían... Shortly after the fighting began, Pedro came face to face with the famous revolutionary general Pancho Villa. Working as a telegraph operator, Pedro was only a teenager at the time. Villa's men arrested him, suspecting that he had informed on their troop movements to the enemy. Y entonces ya me tenían a mí en la guardia allí como prisionero cuando llegó don Anastasio. Y entonces don Anastasio le dijo al general Villa, dice, este muchacho es el hijo del administrador de Samalayuca, mi jefe mío. Y que... Entonces me dijo él a mi hijo, o te fusilo o te vas conmigo, pues mejor me voy con usted. With the overthrow of Porfirio Díaz, Francisco Madero rode triumphantly into Mexico City in 1911, uniting the followers of Emiliano Zapata from the south and Pancho Villa from the north. Nos apostaron en Peralvillo a todos los villistas, los zapatistas en otro rumbo porque no sabíamos cómo eran los zapatistas y los zapatistas nos tenían nosotros de sombrero tejano y polainas y lo que usted quiera y empistolados y los zapatistas pobrecitos casi encuerados, ¿verdad? Y pues muy pobres, no dejaban, aunque nos dimos la mano y nos juntábamos en las pulquerías y todo, pero muy desconfiados. Emiliano Zapata championed the battle cry of Tierra y Libertad, land and liberty. Pedro remembers how President Madero responded to this demand in his victory speech.
que el triunfo se debía a aquella comunidad humilde, revolucionaria, que fuéramos a nuestros cuarteles, para que volviéramos a nuestros hogares, para que fuéramos a trabajar la tierra, que cada uno tendría una parcela propia, que uno de sus primeros decretos sería la garantía de la propiedad de la tierra. The idea of redistributing land was too great a threat to the institutions of the old society. 13 months after taking office, President Madero was assassinated. His death in 1913 touched off a bloody civil war. For the next 4 years, Pedro served as Villa's telegraph operator, accompanying him on an impressive string of victories in northern Mexico, including the Battle of Torreón. Alíñense generales con toda la artillería y también los oficiales de caballo e infantería. Fueron 11 días de combate, nos llovió 2 veces, al principio y al fin. Entonces, con el fuerte sol, con el calor tan grande, pues los primeros muertos no los reconocíamos, no decíamos este es Juan, o este es Pancho, este es el otro, estaban todos en gusanazo, una cosa aquella horrorosa hasta para imaginársela uno. Cuerpos, los de nosotros fueron un poco más de 1000 los muertos. Los de los federales fueron el doble, entonces dieron orden de que hiciéramos pilas de cadáveres federales y no federales, ¿verdad? Y les echáramos petróleo y se quemaron. Así fue como se sepultaron los muertos de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. "60 years later, in 1974, Pedro and his commander on the Torreón battlefield, General Raúl Madero, were invited as representatives of revolutionary veterans to celebrate Mexican Independence Day in California. Pero cuando veníamos en el avión, en representación de Chavarría, vi yo una manta grande que decía veteranos revolucionarios. Le dije al general, oiga, pues aquí hay veteranos, dijo don Raúl, dice, no, posiblemente son veteranos de la Segunda Guerra, ellos también tienen aquí veteranos. Y pues que nos vamos bajando. Pónganse ustedes a pensar cómo nos sentiríamos que aquellos muchachos de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio de 1914 eran los que vimos por muertos, muchos de ellos. After the Mexican Revolution ended in 1917, the followers of Pancho Villa fell out of favor with the government. Pedro joined thousands of Mexicans who migrated north to the United States, seeking work, political exile, or simply relief from the ravages of war in Mexico. In the 1920s, the economy of the United States was booming. Los Angeles was one of the fastest growing cities in the country. The immigration of nearly 1 million Mexicans played a key role in the development of the Southwest. Pedro found work as a longshoreman, where he also gained a reputation as a singer. Estando prohibido en el waterfront, en los muelles en San Pedro, que cantaran los trabajadores por la cuestión de la carga y descarga, no permiten que nadie cante. Pero se me ocurrió a mí cantar alguna vez y el capitán del barco me dijo, all right, sing another song. Venía de por ahí de Australia, quién sabe cómo, y le gustó y me hizo que cantar. No, está prohibido, me corren. No, yo arreglo. In 1924, at a friend's urging, Pedro answered the newspaper ad from the Mauricio Calderón Music House in Los Angeles, which was looking for Spanish-speaking singers. Estaba en ese tiempo cambiándose el sistema de discos
eran unos cubos como los botecitos de cerveza que entraban en un lugar y circulaban con la aguja arriba. Entonces estaban la Colombia especialmente y la Víctor cambiando las grabaciones de los cubos en discos ya común y corrientes como ahora, nomás que no tan delgaditos, tan bien arreglados como en la época. El amor sincero de sincero es el que no sabe soñado. Pedro's pioneering experiences in the recording industry led him into the first form of electronic mass media, radio. During this period, American companies launched a major effort to reach the Spanish-speaking market by advertising their products in Spanish. Por ejemplo, Folio's Coffee, pues yo no sabía ni qué marca de café, pero sí hice una redacción en español muy correcta, de acuerdo con mis alcances, y les gustó y estaban encantados. De modo que yo no tenía otra cosa más que leer los anuncios y recibir dinero. La estación de radio era la que tenía la cuenta. En eso ya yo aprendí, a los 2 o 3 meses me independicé, ahora voy a buscar yo mi anuncio, y había muchos anuncios, se iban a ofrecer, y luego anuncios mexicanos, todo el barrio. Fue aquello una euforia. In the Southwest, the late 1920s witnessed an explosion of Spanish-language recording and broadcasting. Pedro's radio shows on Los Angeles stations KMPC and KELW reached hundreds of thousands daily. Other radio announcers like Tony Sain and Ramon Arnaiz soon followed Pedro with their own programs. Despite the competition, none was as popular as Pedro J. González. Muchachas, fíjese, jóvenes, telefoneaban y decían, no está Pedro J. González. Y yo nunca decía que era la esposa, yo, no. Entonces le decía yo, no, acaba de salir, si gusta, deje algún recado para cuando él regrese, se lo pasamos. Y dice, pues dígale que qué bien quedó, que estoy esperándolo en la placita. Aquí lo estoy esperando en la placita y que no se tarde porque me voy. Así, y yo le dije, está bien, señorita. Pues me seguí abriendo mis cartas para hacer mi libro de las dedicatorias, y como no todas las dedicatorias venían para la misma persona y para la misma fecha, pues ya era un rompecabezas, ¿verdad? Y luego a la que decía en la carta, la leía yo primero, ay Pedro, dedícame esta canción de amor y que te adoro, y le decía yo a Pedro, cuando le hacía la lista, le decía, esta te quiere. Dedícale. Esta está muy enamorada de ti. No, pero pues ¿para qué me ponía celosa si sabía que era una tontería de ella? Pedro's radio show was broadcast live from the Teatro Hidalgo in the heart of the Mexican barrio from 4 to 6 in the morning. Throughout the Southwest, thousands of Mexicans up at the crack of dawn to go to work in the canneries, factories, and fields, tuned in their radios to hear their favorite announcer and recording star. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate, amiga mía, mira que ya amaneció. Many young singers and musicians began their careers on Pedro's show, creating a unique style of music associated with Los Angeles. ¿Qué importa el mundo si reclinado muero en tus brazos, ángel de amor? But no group proved as popular as the one he formed with Fernando Linares, Ismael Hernandez, Victor Sanchez, and his brother Jesus Sanchez. They called themselves Los Madrugadores, the early risers, and recorded over 100 songs on Columbia, OK, Victor, and other labels.
la vida cruzaré. Pedro wrote many of his most famous songs during this period, including Mañanitas Tapatías, Sonora Querida, ¿Por qué te fuiste?, and Lavaplatos. Hasta la tumba conmigo llevaré. In the 1920s and 1930s, Pedro's radio show helped perpetuate Mexican culture, language, and music in the Southwest at a time of increasing hostility toward immigrants. En aquella época de los 24 al 30, que yo experimenté más en Los Ángeles, había una cuestión racial que a todos los mexicanos, latinos, nos veían con cierta repugnancia, indiferencia, muy marcada, por cierto. With the onset of the Great Depression in 1930, Mexicans in Los Angeles and throughout the Southwest became the scapegoats for a stagnant economy. 500,000 people of Mexican descent, including many who were U.S. citizens, were deported to Mexico. Pedro used his radio show and music to protest the discrimination of the period. On one occasion, Pedro announced on his radio show that many workers were needed to clear land. 2 hours later, hundreds of Mexican workers arrived in downtown Los Angeles carrying picks and axes ready for work. Thinking the workers were armed for some kind of uprising, the police began to throw them into paddy wagons. Supervising the arrests was Byron Fitz, the district attorney, who voiced the fears of many about Pedro's influence in the Mexican community. ¿Qué les parece?, les dijo en inglés. ¿Qué les parece si este loco, así como es de valiente y atravesado, y luego villista, de telegrafista de Villa, de las confianzas de él, dice, se pone a decirles a todos los mexicanos, no nomás aquí, alcanzan a oírlo en Arizona, en Oklahoma, en Nuevo México y muchos estados, levántense con una botella de gasolina cada mexicano donde quiera que esté y empiecen a quemarles las casas a los americanos. Dice, ¿qué conflicto mundial nos hace nomás por un loco desgraciado como este? By 1933, Pedro's immense popularity was perceived as a threat to the Anglo establishment of Los Angeles. After many unsuccessful attempts to cancel his broadcasting license, the authorities stepped up their campaign against Pedro, arresting him frequently on minor charges, then releasing him for lack of evidence. But in March 1934, these city officials brought forward a young woman, Dora Versus, who accused Pedro of raping her. The trial drew the instant attention of the media in daily headlines. The authorities could not find a courtroom large enough for the hundreds of fans who clamored to see Pedro and his family. Yo no me apuraba por esto ni por algún otro cargo, pues el que nada debe, nada teme. Y cuando se trataba de que me llevaban así para algún interrogatorio, pues contestaba francamente y hasta me reía yo de los cargos que trataban de hacerme. Yo con ganas de levantarme o pegarle un grito para decirle, no, mire, haga de cuenta el puro este, muy sonriente y con el puro moviéndolo para arriba y para abajo. Y yo por más que le hacía señas que se lo quitara, porque para mí era como una, no te vas a enojar, sí, como que se estaba burlando de la autoridad, de la ley. No, muy garboso, mire, como si nada, como si estuviera en un teatro observando la función. The trial was full of inconsistencies. The main witness, Rosa Mason, a dancer whom Pedro had once fired, contradicted herself on the witness stand. Still, on March 31st, 1934, an all-Anglo jury found Pedro guilty and sentenced him to 50 years in San Quentin State Prison. The defense appealed the case and Pedro was immediately offered probation by the trial judge. Y le dije yo, bueno, pero el probation es para una gente que sea culpable de algo, yo no sé. Te conviene, dice, hay muchos que se plead guilty y luego hay consideración. Oh, no, yo no voy a plead guilty de una cosa que yo no hice. Le dije, yo tengo mujer y 5 hijos y yo no les voy a echar una mancha que no tengo. 8 months later, Dora Versus signed an affidavit admitting perjury. She said she had lied on the witness stand because the authorities had threatened to send her to reform school if she didn't accuse Gonzalez. She said she knew Mr. Gonzalez was innocent and she now wanted to set the record straight. At the appeal hearing, the judge refused to admit the new evidence,
claiming Pedro's lawyer had incorrectly filed the appeal. Before this decision could be contested, the Mexican community's most popular recording star, Pedro J. González, was taken from Los Angeles County Jail to San Quentin Prison. En San Quintín, desde que llegué, noté que había, puedo decir, una mayoría de mexicanos. A mí me dieron los más duros trabajos en San Quintín. Por la nada se me llegó a castigar en los castigos que se usaron quizá 500 años cuando era prisión española en la prisión vieja. Inimaginables. Me metieron a una pila que decían vas a la pila, Dios te bendiga, a ver cómo te va. La pila está llena de agua. Y luego el agua, si no estira uno el pescuezo, toma agua. La cuestión es que tengo uno que está haciendo el sacrificio de que no le entre el agua a la boca. Bueno, pero resulta no está lo malo ahí, sino que esa agua que está allí es un drenaje que sale ahí a la pila, y hay veces que trae de cuantas inmundicias puede usted imaginarse, ¿verdad? Y esas le tienen que pegar a uno en la cara, y además que hasta trata uno de que no le vaya a pegar, perdón la palabra, un mojón. Un castigo de esos, a los 10, 15 días, prefiere uno mejor morirse o matarse. The harsh conditions at San Quentin did not silence Pedro. In 1939, he and other prisoners organized a hunger strike to protest their inhumane treatment. Huelga y huelga, entonces se soltó una gritería. Acostumbran ahí que cuando hay un desorden de gritería, lo primero que hacen los que andan arriba, por los andenes arriba, empiezan a matar, a tirarles. Y en esta ocasión se quedaron sorprendidos que en todos los tanques, imagínense, 10,000 hombres ya fuera de las celdas en marcha, y al grito de huelga, desbarazarse todos. Esperando balazos, algunos se metían por ahí en algunos huecos, pero no hubo nada de eso. Se quedaron asombrados todos los guardias. Ultimately, this strike brought about a major reform of the California penal system. Outside San Quentin, Pedro J. González defense committees sprang up all over the Southwest. Hundreds of thousands of Pedro's fans clamored for his release. Maria worked tirelessly on his behalf, going on the radio to ask Pedro's supporters for help. Y le digo, habla la esposa de él, y me di mi nombre, ¿verdad? Y me veo en la necesidad, le dije, porque ya he puesto abogados y no se hace nada por él, y ya no tengo recursos con qué seguir la causa de él, y yo quiero pelear hasta el final, hasta que lo saque libre. Y quiero que ese público que tanto ha apreciado a Pedro coopere conmigo en cuestión monetaria, ¿verdad? Y ya cuando yo llegué a mi casa con mi madrecita, ya había personas que habían ido a dejar su cooperación, unos una peseta, otros $1, y así fue como yo defendí aquí a mi señor para pagar los abogados. Finally, in December 1940, 6 long years after his conviction, Pedro was paroled, but he was immediately deported to Mexico. The train which carried him to the border stopped in Los Angeles at Union Station. Me detuvieron allí y avisaron al público por medio del radio que se detendría el carro en que venía Pedro J. González todo el día en el Dipo de la Unión, en el nuevo Dipo. Y allí fue mi señora y fueron mis hijos y todos a verme todo el día, desde las 7 de la mañana. Bueno, llegó un momento en que me pidieron, Pedro, ¿nos cantas una canción? Y les dije que sí. Y luego dijo el guardia, dijo, no, tú no puedes cantarle. Pues hombre, ni modo que me metas a la cárcel, vengo de la prisión, méteme a donde quieras, pero yo voy a cantar. After being deported to Mexico, Pedro settled in Tijuana, where he formed a new group of Los Madrugadores. Broadcasting over XERU, he played a central role in the development of radio in Tijuana and the border region for the next 30 years. Pedro and Maria have lived in San Isidro since 1971, when Pedro was allowed to return to the United States to be close to his 7 children, all U.S. citizens. Today, as in the 1930s, Pedro is committed to preserving his cultural heritage
and is a strong advocate for the rights of people of Mexican descent in the United States. Ah, del pasaporte que Sí, para tenerlos en... Despite his 88 years, Pedro, as head of the Revolutionary Veterans in California, continues to be an outspoken defender of his community. Viendo el maltrato que se le daba en aquellos tiempos a los mexicanos, muy bien puede ser que me hubiera yo atrevido en mi juventud a hacer algún movimiento, pero podía haber un buen entendimiento cultural a estas alturas, que sin tirar un solo tiro, entendiéramos unos y otros que los dueños de la casa somos nosotros y no somos como nos están calificando ahora, hasta últimamente, como indeseables, como que venimos, somos mojados, que venimos aquí a la casa y no es nuestra casa. Es al revés. Lo quiso Dios, que por otro me cambiaras cuando más yo te quería. Ay, vida mía. Entonces tú le haces. Like the history of his people, the story of Pedro J. González and other unsung heroes is kept alive through the ballads of popular culture. Although unrecognized by most history books, the endurance of their stories points to their continual vitality. Adiós estación de radio, adiós mis escuchadores. Ay, de recuerdos se quedan solo los madrugadores, y aquí para divertirnos solo somos cantadores. Ya con esta me despido, al quiere verdes lugares. Así se acaba el sonido de Pedro J. González, y no le tiene el olvido, que ya vendrá a saludarle. National presentation of Ballad of an Unsung Hero was